Buenas noches, estimado docente. Mi nombre es Nidel Ruiz Romero. Tenemos el presente caso de Marcela, la cual había tenido un préstamo durante 5 años para adquirir su casa propia en el Banco Michelin Créditos, pagando de manera continua sus cuotas, pero habiéndose atrasado en las últimas, dándole la regularización, ¿no? Entonces ella después quiere sacar un préstamo en otra entidad donde se encuentra que ella está reportada en riesgo alto. Para ello vamos a desarrollar las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de proceso constitucional se puede interponer Marcela? El proceso constitucional es el de habeas data, ya que por un lado tenemos que es un proceso constitucional que en el artículo 200, inciso 3, precisa que procede ante el hecho u omisión de cualquier funcionario o persona que vulnera o amenaza los derechos contenidos en el artículo 2, incisos 5 y 6. Pero que para el presente caso vulnera principalmente el inciso 6 del artículo en mención. Por otro lado, también tenemos el artículo 61 del Código Procesal Constitucional en su inciso 2, que dice que procede en defensa de los derechos antes mencionados a fin de conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información de datos referidos a su persona. Este último aplica, ya que está directamente relacionado con los derechos ARCO, el cual una de sus principales características y funciones por sus siglas es la rectificación, en este caso sobre los datos de Marcela que actualmente le están causando perjuicio para poder sacar su próximo crédito. Entonces podemos determinar también que la categoría es el habeas data manipulador, que no tiene como propósito el conocimiento de la información almacenada, sino su modificación. O sea, ya está la información. La subcategoría es el habeas data aditivo, donde se agrega al banco de datos una información no contenida. Esta información puede consistir en la actualización, buen punto, se trata de la actualización de los datos de Marcela, de la información cierta, pero que por el paso del tiempo se ha visto modificada. También puede tratarse de una información que tiene como objeto aclarar la certeza o un dato que ha sido mal interpretado o incorporar al banco de datos una información omitida que perjudica al sujeto pasivo, en este caso hacia Marcela. ¿Contra quién va a dirigir esta denuncia? Contra el Banco Michelin Créditos, ya que el banco, como menciona la Constitución, es la autoridad, ¿ya? O sea que es la entidad es donde se almacenan, es donde reporta los datos y que a su vez debe verificar, ¿no?, que sus subordinados, en este caso Pedro, pues realice de manera correcta sus actividades. Ahora, en segundo punto, ¿podría Marcela solicitar algún tipo de indemnización? Considero que no, porque para que una indemnización debe demostrarse las consecuencias que deriven en el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral. Ahora bien, cuando hablamos de daño moral, el artículo 1984 del Código Civil dice que este se debe considerar la magnitud de lo producido. Entonces, sobre el daño moral, también tenemos que la casación 4045-2016 de Lima, en su fundamento séptimo, dice que el daño moral es el daño no patrimonial, inferido en derechos de la personalidad o en valores que pertenecen más al campo de la afectividad que al de la realidad económica. Ahora, por otro lado, está la indemnización, que de acuerdo a la casación 3542-2015 Arequipa, en su fundamento cuarto, literal I, dice que para que exista responsabilidad civil se requiere la concurrencia de 4 requisitos o elementos indispensables, como son la antijuricidad, daño, anexo causal, factor de atribución. Entonces, en ese sentido, es necesario realizar el análisis para determinar la existencia copulativa de los elementos antes reseñados, pues de no concurrir alguno o alguno de ellos, no se configura la realidad a cargo del demandado. Entonces, por esas razones considero que no hay indemnización. El tercer punto, finalmente, dice qué mecanismos informáticos se pueden utilizar. Bueno, tenemos estos mecanismos: el reporte de deudas, que es un portal del usuario, es un espacio de la SBS.
También ingresar a la web de Infocor, ya en el área de deudas, y rellenar los datos de información que se solicitan y luego seleccionar el reporte que se desea. Equifax, creando una cuenta, ingresando los datos personales para poder obtener la información crediticia. Y también tenemos a Sentinel, que es una consulta gratuita donde se puede realizar el historial crediticio. Muchas gracias.